Y como lo anunciábamos, estamos ya con Víctor Zamora, ex ministro de Salud. Doctor Zamora, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Bien, tenemos este tema, ¿no? Que ha aumentado los casos considerablemente, casos de dengue a nivel nacional. Se dice que en Piura nada más representa pues el 29% de casos en todo el país, ¿no? Que se concentra en esta región. Y además hay regiones que no habían reportado casos de dengue, pero que ahora sí. ¿Qué está sucediendo, a su parecer, que no se logra controlar este aumento considerable? Bueno, la situación que enfrentamos es muy grave, ¿no? Acá he traído un gráfico de la sala situacional de la oficina del Ministerio de Salud, que da cuenta de lo impresionante del aumento de casos, empezando a finales del año pasado, ¿no? Este fenómeno no es de este año, sino que empieza prácticamente 2 meses antes del año pasado y se incrementa de manera violenta. Tan violento es esta situación que, como lo veníamos comentando, al terminar abril solamente registrábamos 62.000 casos en total en el Perú. Han pasado cerca de 10 días, ya tenemos 72.000 casos. A fines de abril la cifra oficial era 49 fallecidos. Han pasado 10 días y ya tenemos 70 fallecidos. Solo en Lambayeque se ha duplicado el número de fallecidos. La situación ciertamente es muy grave. Y otro tema, lo que tú señalas, hay zonas que o no tenían presencia del dengue o la tenían en muy baja proporción. Por ejemplo, Lima. Lima en los últimos 3 años, aquí tengo las cifras, en el año 2017, cuando tuvimos el niño en el 2017, Lima tuvo 362 casos. Hoy día tenemos 3.300 casos en Lima. El Callao en el 2017 tenía 5 casos, 5. Hoy día tenemos 218 casos en el Callao. Y justamente al respecto, acompáñenos por favor a ver la sala situacional del dengue publicada hace minutos nada más por el MINSA, el cual indica los casos acumulados. Por ejemplo, hasta la fecha ya hay 70.998 casos acumulados. Casos confirmados, acumulados también han subido a 34.935 casos. Los casos probables que se han acumulado hasta la fecha son 36.063 casos y las defunciones, es decir, las muertes acumuladas hasta esta fecha, 9 de mayo de este año, suman 74. ¿Qué es lo que se ha dejado hacer para tener justamente este descontrol de casos? Bueno, el dengue, aunque parezca difícil comprender, no es un problema propiamente de salud. Se expresa en la salud de las personas porque se enferman y fallecen. Pero su control tiene íntima relación con el agua, el acceso al agua potable fundamentalmente. Como has señalado tú muy bien, el controlar los recipientes donde uno acumula el agua es una medida súper eficaz para evitar que el mosquito se reproduzca. ¿Pero por qué acumulamos agua? Cuando a ti Sedapal te manda una notificación que mañana no va a haber agua en la casa, lo que haces es acarrear un poco, acumularlo, pero eso va a suceder por unas horas, probablemente un día máximo en ciertas zonas urbanas de Lima metropolitana. En Piura no es así. En Piura la mayor parte de las personas tiene agua potable ciertas horas del día. Entonces lo que se ven es impelidos a tener que acumularlo en bidones, en bandejas, en ollas, en todo recipiente habido por haber, donde se reproduce el mosquito, ya que el mosquito es un mosquito muy especial. Se reproduce en agua potable, en agua limpia. En agua limpia. La segunda característica es que este mosquito sale a picar durante el día. No pica en la noche, en la madrugada, como es el zancudo tradicional, sino es prácticamente un empleado o un trabajador que sale a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, está volando picando alrededor del barrio. No vuela mucho, felizmente. Sin embargo, esos dos elementos, contener las aguas y que el mosquito se vuele durante la mañana picando, transmitiendo el dengue, hace muy complicado que sea posible parar la transmisión del dengue.
pero ya con el problema encima, hemos vuelto a ver en los hospitales, nosocomios, ¿no? A nivel nacional, esta situación lamentable de ver abarrotados nuestros sistemas de salud. No nos estamos dando abasto. Entonces, ¿no hemos aprendido nada con la pandemia o es que se necesitaba de repente otro tipo de atención? No, la crisis sanitaria nuestra es profunda, es estructural, tiene largas décadas de abandono. Nosotros invertimos la mitad de lo que deberíamos invertir en nuestra salud pública en general, desde los hospitales hasta la fumigación. No hemos tenido los suficientes recursos como para poder tener un sistema de salud que nuestros compatriotas se merezcan. Prueba, más que prueba, ha sido el COVID. Pero no es solo el COVID, lo vemos en el dengue, lo vemos en las emergencias sociales, lo vemos en el fenómeno del niño, que inmediatamente hay un aumento de la demanda de los servicios de salud y colapsan los servicios. Colapsa el primer nivel porque no tenemos un potente primer nivel, no lo teníamos, no lo tenemos y va a costar mucho esfuerzo, mucha inteligencia y mucha plata salir de la situación en la que nos encontramos. A usted, a su parecer, ¿no? ¿Se está actuando tarde? Se está actuando tarde, pero no las autoridades actuales, sino, como vuelvo a repetir, este fenómeno se inicia a fines del año pasado. Para hacer un control vectorial eficaz, no basta fumigar. Hay que movilizar a la comunidad. ¿Quiénes movilizan a la comunidad? Los líderes políticos y sociales, alcaldes, gobernadores, párrocos, promotores sociales, etc. Hemos tenido elecciones, todas son nuevas autoridades. Entonces no saben, no conocen, recién se están empapando del tema. Dos, tenemos un altísimo nivel de polarización y desconfianza. La gente no confía en sus autoridades. Vemos los pobrísimos niveles de aprobación del Ejecutivo, del Legislativo, pero también de los gobernadores y también de los alcaldes. No creen en ellos y no los siguen. Sin liderazgo va a ser muy difícil controlar este problema gravísimo que tenemos al frente. Pero ahora con este pronunciamiento del Ministerio de Salud, de la ministra, ¿no? Quien ha anunciado esta emergencia sanitaria en al menos 20 regiones del país. ¿Qué va a permitir el estado de emergencia? Bueno, el estado de emergencia normalmente lo que permite es que se puedan ejecutar las compras necesarias, por ejemplo, de fumigados, de insecticidas o aparatos para hacer la fumigación, contratar personal, movilizarlo a lo largo y ancho del país con mayor rapidez, evitando las trabas administrativas regulares. ¿Es necesario lo que hace la ministra? Pero por supuesto, es necesario inyectar dinero, movilizar gente. ¿Será suficiente? Tengo mis dudas porque no es un problema, como vuelvo a repetir, que solo cargue el Ministerio de Salud sobre sus hombros. Necesita una alianza con los alcaldes, distritales, provinciales, el gobernador regional. En algunos lugares del país en el pasado se ha tenido que parar ciudades enteras, Tarapoto, por ejemplo, Moyobamba, en la década de los 90, incluso Piura en determinadas localidades, paralizar la ciudad para limpiarla, para sacar todo aquel recipiente inservible que sirva de criadero. Pero para hacer eso se necesita coordinación, diálogo. Trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto, y nuestro país está atravesado por la polarización, la diatriba, la falta de confianza, el dialogar entre nosotros. La crisis política nos pone en una situación de debilidad frente al zancudo. Entonces, felicito la medida de la ministra que de una alerta, movilice al país en su declarar la emergencia. Esto va a movilizar recursos, pero, ministra, el Ejecutivo tiene dificultades para movilizar en todo el país. La situación política usted no la tiene a favor. Esperemos que los gobernadores regionales y los gobernadores locales hagan caso de usted y de su liderazgo y podamos con la población eliminar los sitios donde este zancudo se transmite. ¿Y qué pasa con las vacunas? La ministra de Salud ha indicado que no se va a poder comprar vacunas porque todavía no están pues admitidas, ¿no? Aceptadas. Hay países que lo están utilizando para determinadas poblaciones, especialmente la población infantil. Hay una vacuna, pero montar una vacunación contra el dengue no es una vacuna regular.
necesitamos primero diagnosticar que el niño haya tenido, el niño, la persona, por ejemplo tú, tener certeza que hayas tenido dengue antes, certeza, para poder vacunarte con seguridad, para no eventualmente hacerte un daño. ¿No es seguro? Es seguro siempre y cuando estemos seguros que hayas tenido dengue antes, porque es a través de un virus atenuado. Argentina lo ha iniciado, pero en todos los documentos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, señala de que, inclusive teniendo vacunas, todas las medidas anteriores hay que hacerlas. Hay que eliminar los reservorios, hay que fumigar, hay que movilizar a la población, hay que educar, etcétera, etcétera. Mucho trabajo que hacer entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor Zamora, exministro de Salud, quien nos explicaba justamente este tema de el dengue y las responsabilidades políticas y también de los gobiernos regionales, alcaldes que tienen que trabajar en conjunto para poder frenar ese aumento de casos que actualmente aqueja a nuestro país. Vamos a ir a una breve pausa y retornamos con más en tiempo real.